En este momento, el gobierno ha recibido esta semana, y muchos de los clientes de las principales consultoras de opinión pública del país han recibido, una radiografía bastante negativa del humor social. Vamos a situar esto en algunos números. No tanto de la imagen del gobierno, que puede fluctuar aleatoriamente o más o menos aleatoriamente, semana a semana o día tras día, sino de un fenómeno más importante, más decisivo, que son las expectativas de la gente. ¿Cómo cree que va a ser el futuro? Todos decidimos y operamos en nuestro presente con una hipótesis respecto de cómo va a ser nuestro futuro. Vamos a poner una referencia para entender cómo está moviéndose la opinión pública en ese campo o con arreglo a esa cuestión. En la campaña electoral última, mes de septiembre, octubre, si uno le preguntaba al público cómo va a ser la solución de los problemas que tiene entre manos Macri, había un 30% que decía no los va a poder resolver. Este gobierno ya fracasó. Bueno, ese número, 30%, hoy está en aproximadamente alrededor del 48%. Casi la mitad de los encuestados cree que el gobierno ha perdido la oportunidad de resolver los problemas que tiene entre manos. Vamos a la otra visión. Los que creen que las cosas son difíciles, pero el gobierno con tiempo, si uno le da tiempo, las va a resolver. Bueno, en la época de la campaña electoral, 45% de los consultados creían que si uno le daba tiempo a Macri, Macri iba a resolver los problemas. Hoy ese número está aproximadamente en 35%. Este era el gran activo de Cambiemos. El gran activo de Cambiemos era que había que atravesar un desierto, pero ese desierto iba a ser efectivamente atravesado. Es decir, había una llegada a un punto de llegada satisfactorio. Hoy, si se le pregunta a la gente, como hizo la Universidad de Itela al estudiar la confianza del consumidor, en la situación personal, bueno, los argentinos hoy creen estar en una situación tan mala en un piso como el de más o menos marzo-abril del 2009, gran crisis internacional, gran proceso recesivo. Encima, en Buenos Aires, con la gripe A. Bueno, estamos como en aquella depresión, o antes, como en septiembre del año 2003, cuando todavía no se veía que la recuperación era, como fue después, evidente. Esto último es importante también, porque quiere decir que son estados que pueden ser circunstanciales, pero hoy estamos en estas circunstancias. ¿Cuáles son las razones por las cuales los números que llegan a la mesa de Macri en términos de cómo lo está mirando la sociedad son los peores desde que llegó al poder? Yo creo que más allá de las razones que tocan la economía, a las que nos vamos a referir después, hay una razón, si ustedes quieren, paradójica. Y es que Macri le ganó a Cristina Kirchner. ¿Qué relación hay entre el triunfo sobre Cristina Kirchner y este estado depresivo? Bueno, que la gente puede haber tomado los primeros 2 años de gobierno como los 2 años de una gran confrontación con un pasado que no terminaba de irse, con una amenaza que prometía volver, de algo que para buena parte de la sociedad había sido muy negativo, que fue el kirchnerismo, y sobre todo la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Macri venció ese fenómeno, derrotó al populismo, lo derrotó por la vía electoral, algo que lo vuelve muy atractivo, sobre todo fuera del país. Es decir, no fue necesario que el populismo implosionara, que hubiera una crisis de grandes dimensiones, dantesca, para que fuera derrotado. No, le ganó con argumentos, le ganó con campaña, le ganó con política. Una vez que le ganó, gracias por los servicios prestados, pero ahora queremos resultados. Y hoy Macri ya no compite contra Cristina Kirchner. Desde que le ganó, empieza a competir contra sí mismo. Y mucha gente cree que ya pasó mucho tiempo para que el gobierno despeje o derrote al otro gran enemigo,
que no tiene rostro, que se llama inflación. Bueno, Macri había puesto la inflación en el centro de sus preocupaciones cuando dijo: de la inflación me encargo yo. No hizo, como podría haberse imaginado, como hizo, por ejemplo, en los años fines de los 90, el gobierno brasileño de Cardoso, que puso en todos los puentes de las grandes ciudades brasileñas un cartel diciendo: la inflación la derrotamos entre todos. No, dijo: soy yo. Un líder dice: este problema es mío, cuando tiene la confianza plena de que lo va a resolver, porque es líder pero no tonto. Ahora, a Macri resolver el problema de la inflación se le está volviendo algo más complejo. En el contexto de este problema, que es el problema inflacionario, la inflación de los 3 primeros meses de este año fue superior a la inflación de los primeros 3 meses del año pasado, aparece un fenómeno que ningún argentino domina, que el gobierno no domina, que tiene que ver con una situación internacional que todos estábamos en alguna medida esperando. Es un cisne blanco, algo que podía pasar, que es una suba en la tasa de interés que determina la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esa suba en la tasa de interés produce un movimiento en todos los mercados emergentes, también o sobre todo en Latinoamérica. Quienes tenían colocado su dinero en bonos colombianos, en activos brasileños, en Lebacs argentinas, deciden irse en busca de algo que rinde parecido, pero es más seguro, que son los bonos del Tesoro. Porque esos bonos empiezan a pagar más. Bueno, frente a este fenómeno, el Banco Central de la Argentina, a diferencia de otros bancos centrales de la región, decidió gastar reservas en mantener el precio del dólar, que obviamente cambiaba porque los que tenían activos en pesos, por ejemplo Lebacs, fueron a comprar dólares. ¿Por qué lo hizo? Bueno, los críticos dicen: está regalando reservas. No solo está regalando reservas. Al que tiene activos peruanos, brasileños, colombianos, le está diciendo: vayamos a la Argentina y compremos dólares ahí, que me están garantizando un dólar barato para que me pueda ir con menos costo. Sturzenegger me mantiene el tipo de cambio en un precio conveniente, me hace él el negocio. Estos son los que son muy críticos de la política del Banco Central. Otros dicen: no, bueno, es imposible no hacerlo porque, a diferencia de otros países, la Argentina tiene inflación. Si se dispara el dólar, pasa ese precio del dólar a los precios de los demás bienes. Suben los alimentos, sube todo. Este es el problema de la inflación. Contraargumento: sí, pero espera que suceda eso, a ver qué pasa con el dólar en 2 o 3 días. No hagas lo que hiciste de regalar reservas gratis y hacerle el negocio al que se está yendo de las Lebac al dólar. Y a partir de aquí, una cantidad de dudas que circulan en el mercado. O lo hizo para después subir la tasa y poder decir: viste que la tasa tenía que estar mucho más alta, como yo decía, y no como me indicaron desde la jefatura de gabinete o desde el resto del gobierno de la Casa Rosada en diciembre del año pasado. Y acá aparece un tema central que tiene que ver con cuestiones técnicas, con el comportamiento del Banco Central, con la figura de Sturzenegger, que tiene que ver con lo siguiente: él está convencido de que la receta que le pidieron en diciembre del año pasado es la correcta, o agrega incertidumbre a la incertidumbre que ya existe y que viene desde afuera. Esta es una gran pregunta que el único que la puede resolver es Mauricio Macri cada vez que habla con Sturzenegger o decide respaldarlo. Lo cierto es que en medio del proceso inflacionario aparece este problema aparentemente ocasional. Veremos ahora, cuando se reabran los mercados, si sigue la inestabilidad de la Argentina en términos de tipo de cambio, en términos de dólar. El gobierno, ¿cómo mira el problema? Dice: estamos al final del camino de ripio. ¿Por qué? Bueno, porque estamos subiendo las tarifas, no podemos no subirlas. Todo lo que haga el Congreso será vetado, porque si no subimos las tarifas hay que romper todos los contratos que se hicieron para atraer inversiones energéticas. Y la Argentina no se puede dar el lujo, por su reputación anterior, de romper un solo contrato. O sea, subiremos las tarifas y ese será el último impacto
que habrá sobre los precios de la inflación que nosotros provocamos porque subimos estos precios regulados que son el precio de la luz, el precio del gas. Posiblemente el transporte siga teniendo un ritmo de suba. Una vez que subamos las tarifas y eso impacte sobre los precios, como no va a haber subas de tarifas importantes más adelante, la inflación irá cediendo. Y ahí se va a notar, así razona el gobierno, las virtudes que no se notan, porque la inflación como problema opaca algunos logros que hemos tenido y que estamos teniendo. Insisto, así dice el gobierno. Por ejemplo, la economía se está recuperando. Los 2 primeros meses de este año creció como nunca había crecido desde el año 2011. Hay una gran corriente de inversión que se notó en el programa de propiedad participada que lanzó el gobierno la semana pasada para 6 corredores viales, inversión de 6.000 millones de dólares, pero hubo ofertas por 32.000 millones de dólares. Hay mayor inversión externa directa, las exportaciones se están recuperando, en parte gracias a que el tipo de cambio se recupera, es decir, a que se deprecia el peso. Muy bien, toda esta es la visión positiva de un gobierno que dice estamos al final del túnel y una vez que subamos las tarifas y ese sea el último impacto sobre la inflación, esto empieza a funcionar. Hay una visión no tan optimista que dice cuidado. ¿Por qué? Y porque el precio de la energía, el precio de la electricidad y el precio de los y el precio del gas impacta también sobre algunos bienes que son insumos de otros bienes. El que compra esos insumos va a trasladar esto a precios y va a haber una inflación que se va a seguir, va a tener una inercia más allá del mes de mayo. Es decir, que en mayo vamos a seguir hablando de una inflación todavía alta, más parecida a 2 que a 1, al revés de lo que cree el gobierno, que cree que va a haber una inflación más parecida a 1 que a 2. Además hay otro problema. Se va a notar que no hay liquidación y no hay un efecto de riqueza por parte del campo, porque se va a notar la sequía. Es decir, visiones que si bien no disienten del todo con la estrategia gradualista del gobierno, dicen, ojo que el ritmo va más lento. Va a seguir habiendo camino de ripio un par de meses más. ¿Esto por qué es tan importante? Porque hay una relación directa entre inflación y política. ¿Y cuál es la relación directa? Que en un país con alta inflación, la imagen del gobierno sube y baja según el comportamiento del salario real, es decir, del poder adquisitivo. Si yo noto que mi poder adquisitivo disminuye, mi mal humor respecto de Macri sube. Por lo tanto, para el gobierno, si está pensando en las elecciones del año que viene, es crucial bajar la inflación para que el poder adquisitivo del salario se mantenga. Entre otras cosas porque no puede subir mucho más los salarios nominales, las paritarias están acotadas en un promedio de 16,5 hoy, bastante parecido al 15 de inflación que aspira a tener el gobierno. ¿Por qué? Y porque si subo mucho el salario nominal, pago más sueldos de los que puedo pagar, empieza a caerse la producción, a caerse la actividad, a haber desempleo. Es decir, que el gobierno se mueve en un sendero muy angosto de contradicciones y tensiones. Y mira centralmente esta variable, que es la capacidad del salario para comprar cosas, para consumir, el poder adquisitivo. Por lo tanto, si la inflación se mantiene alta y come el poder adquisitivo del salario, lo más probable es que haya un malestar electoral el año que viene. Muy bien. En este contexto, contra el telón de fondo de estas encuestas negativas y de este problema de la inflación que parece estar en el centro de este mal humor o de esta negatividad, apareció otro dato, que es un ruido dentro de la alianza, que es una consecuencia de que estos problemas no se resuelven y también su causa. ¿Por qué? Y porque el que ve desde afuera del oficialismo que los radicales están inseguros respecto de cuál es el rumbo de la economía, que Carrió está crítica o que Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, dice la verdad que no tengo muchas más ganas de seguir, bueno, la preocupación que manifiestan las encuestas aumenta.
¿Puede ser que acá tenga que ver también que se le ganó a Cristina Kirchner? Y puede ser. ¿Por qué? Y porque la oposición a Cristina Kirchner era un gran pegamento de gente que pertenecía a grupos distintos, a tradiciones distintas, que no se entendían muy bien entre ellos, pero que depusieron esas diferencias en homenaje a tener que derrotar a alguien que veían como más peligroso que mantener esa diversidad. Ahora que Cristina Kirchner fue derrotada, que el kirchnerismo parece ser una variable menor de la política argentina, bueno, probablemente Carrió un día se despierta, o los radicales se despiertan y dicen, ¿qué hace acá Macri viviendo en mi casa? ¿Cómo es que lo tengo a Macri en la cama? No, lo tenés porque te acordás cuando Cristina era una amenaza. Sí, pero ahora no tengo tanto estímulo. Quiere decir que tendría que haber algún tipo de reacuerdo, de conversación, de entendimiento dentro de Cambiemos para ver qué cosas los unen más allá de la animadversión o la rivalidad con un líder que ya entró en una especie de eclipse, por lo menos, que es Cristina o el kirchnerismo. Esta falta de coordinación política es aprovechada obviamente por la oposición. Y esto es una física natural de cualquier coalición. Si yo tengo un aliado, un socio, no le puedo pedir a mis opositores que sean más solidarios conmigo de lo que es mi aliado. ¿Qué quiero decir? Que si el señor Miguel Pichetto ve que los radicales critican la política económica, aunque esté más convencido que los radicales de esta política económica, y le voy a decir algo en secreto, Pichetto está más convencido que los radicales de las virtudes de esta política económica, aún estando más convencido, no puede, porque el papel que le tocó en la obra de teatro es mostrarse más amigo de Macri que Carrió o que el radicalismo. Por lo tanto, tiene que ponerse más duro, y es lo que estamos viendo en el Congreso. Un Congreso más endurecido que le quiere dinamitar al gobierno una variable fundamental que es la de los precios energéticos. ¿Para qué? Y para que el aumento de tarifas siga ocurriendo, si es posible el año que viene y si es posible cerca de las elecciones, con las complicaciones fiscales que eso traería, porque impediría bajar subsidios. ¿Por qué el Congreso está tan duro? Si antes llamaban a los gobernadores y los gobernadores disciplinaban a los diputados y a los senadores. Eso también está difícil ahora. ¿Sabe por qué? Porque los gobernadores provinciales, los tesoros de las provincias, están mejor que antes. Hay solo 4 provincias argentinas que tienen déficit fiscal primario. Las demás están por encima de la línea. ¿Qué quiero decir? Que los gobernadores, por distintas razones, porque la economía se reanimó, porque les devuelven el 15% de coparticipación que decidió la Corte, están más independientes, tienen más autonomía, son menos apretables por la Casa de Gobierno de lo que lo eran antes. Entonces, cuando el ministro del Interior los llama y les dice, ¿por qué no me disciplinas a tus diputados? Dicen, y no, ya no los manejo. No, no es que no los manejas. No necesitas disciplinarlos porque no necesitas hacer mérito ante el Poder Central, porque el Poder Central te dio más autonomía. A lo mejor es un error de la estrategia de Macri frente a las provincias. Hay además de una falta de coordinación en la coalición, una falta de coordinación administrativa, probablemente haya que coordinar mejor la política de la Casa de Gobierno con la política del Banco Central. Probablemente el gobierno deba mirar que cuando dice voy a bajar o voy a pedirle a las provincias que bajen los impuestos que están atados a la facturación de la electricidad o del gas, le van a pedir que baje el IVA y no puede bajarlo. Tal vez tenga que haber más conversación interna dentro del gobierno, sobre todo porque es un gobierno o un presidente que ha decidido no tener un director de orquesta, es decir, un gran ministro de Economía que mire el equilibrio general. Cuando eso no sucede, cuando no hay nadie que mira el equilibrio general, lo que suele ocurrir es que cada uno da lo mejor de sí. El que tiene que subir tarifa la sube todo lo que puede. El que tiene que bajar el gasto lo baja todo lo que puede. El que tiene que gastar más por las cuestiones sociales que están pendientes, gasta todo lo que puede. Que todos den lo mejor de sí no quiere decir que todo ande mejor. Que todos den lo mejor de sí puede ser que termine derivando en un caos, en una gran falta de coordinación, en un problema. Esto es lo que tiene Macri por delante. La ansiedad nuestra
porque ya le ganó a Cristina y queremos que empiece a cumplir con sus promesas. Un problema objetivo, la inflación, que no cede, con un banco central que intentó varios meses dominarla y cuya receta no está del todo clara. Y además, un problema de coordinación dentro del gobierno y dentro de la coalición gobernante, que también se pone ansiosa. Vamos a empezar, Odisea, le anticipo, vamos a ir ahora a hablar con Jorge Osona, historiador, un gran conocedor de las entrañas del conurbano bonaerense y sobre todo de la pobreza dentro del conurbano. Después vamos a hablar con Marcos Buscaglia de estos problemas que hemos mencionado, pero desde un punto de vista técnico. ¿Qué hizo el central? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la Reserva Federal? ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros?